derecho comparado se muestra como una herramienta útil al momento de evaluar los resultados que ofrece un determinado ordenamiento jurídico. Y sobre la experiencia en el hermano país de Colombia nos disertará la doctora Luz Adriana Londoño Bonilla, fiscal seccional delegada ante los jueces penales del Circuito de Medellín, presidente del Comité Académico del Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia, Colombia, a través de la exposición magistral Sistema Acusatorio Colombiano. La recibimos con un fuerte y caluroso aplauso a la doctora Luz Adriana Londoño Bonilla. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes para todos. En primer lugar, pues déjenme de verdad reiterarles que la percepción que tenemos los colombianos de Perú es un pueblo admirable en tanto que son orgullosos y reconocen su pasado, cosa que no tenemos los colombianos, que nos la hemos pasado todo el tiempo negando nuestra historia y nuestro pasado, y llevamos una sociedad que está atravesando casi 3 siglos. Tenemos guerra de guerrillas, tenemos todavía casi que una guerra fría, tenemos un problema de narcotráfico que internacionaliza nuestro conflicto, pero si ustedes van a Colombia, en Colombia nunca pasa nada. En Colombia hay conflicto armado interno, lo ha negado el presidente, lo han negado las cortes y nos cooptó la delincuencia. Lastimosamente tenemos un Congreso que la mitad está en la cárcel y está siendo judicializado por un sistema netamente inquisitivo, porque la verdad es que si lo hubiéramos hecho a través del sistema acusatorio, no tenemos la capacidad de hacerlo. Yo entonces vengo a dar una lectura que el doctor me adelantó mucho tema, una lectura muy constitucional, tratando de hacerla de las grandes dificultades que hemos tenido muchas en Colombia. En Colombia empezó gradualmente el sistema, en el año 2005 empezamos muy al contrario de ustedes, empezó primero Bogotá, que es la capital, y luego siguió Medellín. Nosotros podríamos decir que somos la segunda ciudad, tenemos aproximadamente 5 millones de habitantes. Para la época en que empezó el sistema, yo fungía como juez de garantías, que es el juez de la investigación, y ahí en vivo y en directo percibimos lo que uno estudiaba un poco en teoría del derecho, cuando nos decían de los sistemas procesales del common law y del sistema continental europeo. Yo creo que ya es hora de verdad que nosotros dejemos de estar estudiando derecho civil de los franceses y estudiando derecho penal de los alemanes. Aplaudo mucho este tipo de intercambios porque debemos empezar a teorizar nuestras realidades. Son realidades muy similares, tenemos problemas muy similares y, como decía el doctor, pues el derecho lo reclamamos los débiles. Pues Estados Unidos es una potencia y cuando Roma también fue potencia nunca necesitó el derecho. Entonces nunca van a tener la presión que tenemos nosotros de la existencia de la Corte Penal Internacional, de las sanciones constantes. Colombia es uno de los países más sancionados por la Corte Interamericana. Ahí en ese aparatico hay unas ayudas, pero yo les voy diciendo si no van saliendo. Dice Tacna, Perú, y está en el disco duro. Bueno, en primer lugar, entonces yo quería como plantear la visión o el gran problema que nosotros tuvimos, que también ya lo dijeron aquí. Estábamos hablando 2 idiomas, mientras que los fiscales estaban siendo capacitados por la USAID, por las agencias norteamericanas, en problemas de técnica, que ya el venezolano nos lo mostró con mucho histrionismo y con mucha capacidad, no, de verdad. En Colombia entonces los fiscales estaban siendo técnica, es un problema de técnica, interrogatorio contra interrogatorio, relación hechos y pruebas y no más. Mientras tanto los jueces estábamos siendo capacitados con una referencia constitucional. Entonces era una ley, era una reforma constitucional que aparejaba también una ley. Esa fue la ley 906, que en este momento lleva 7 reformas, porque lo que nosotros intentamos es que de los errores aprendamos,
de Colombia ha cometido muchísimos errores, entonces quiero, como en primer lugar, tener una premisa básica y es decir, el sistema con tendencia acusatoria sí es un sistema definitivamente que guarda coherencia con los postulados constitucionales. Si uno puede, ay, ¿esto qué? ¿Me lo pueden pasar de allá? Yo te hago. O sea, uno podría de la mano de Roxine empezar a decir que cuando hablamos de derecho penal estamos hablando de derecho constitucional, estamos hablando de derecho público, que está bien y no hace tanto impacto en la sociedad que cambia el derecho civil, que cambia el derecho laboral, pero sí hace mucho impacto y genera muchos medios de prensa cuando se habla del derecho penal. Es el sismógrafo la forma de medir un Estado. Basta mirar cómo se manejan las relaciones en el derecho penal para uno establecer qué tipo de Estado tiene. Roxine y muchos lo dicen, o sea, basta que usted llegue a un país y diga, muéstreme un código penal, un código de procedimiento penal y ahí usted podrá hacer una inferencia y establecer esto es un Estado de Derecho, esto es un Estado social y democrático de derecho, esto es un derecho constitucional. Creo yo que esto no es una moda, ni es porque, bueno, en Colombia la discusión ha sido que fue el Plan Colombia, que fue obligado, que nos metieron en este cuento. Yo creo que es una necesidad por el cambio de modelo de Estado. Estamos ante una sociedad nueva, una sociedad de riesgo, la sociedad cambia y el derecho no es sino un instrumento para resolver problemas sociales. Ya no tenemos los problemas de hace 50 años ni de hace 100 años, tenemos problemas de una sociedad con una tecnología que avanza y obviamente el derecho tiene que cambiar y eso por un lado. Y por otro lado, después de la Segunda Guerra Mundial, pues nos dimos cuenta que la democracia no sirve, que las mayorías se equivocan y en eso estoy de acuerdo con el doctor. Entonces la humanidad dijo los derechos fundamentales pues no los podemos someter a las reglas de la mayoría. Si aquí, bueno, yo no sé aquí, pero en Colombia hay una propuesta de pena de muerte para los violadores de niños y uno siempre dice, si eso lo someten a un referendo, a un plebiscito, ganaría el 100%. O sea, si cuando vamos a juzgar al otro somos esencialistas, el otro es malo, el otro es un delincuente, el otro acabe con él, cuélguelo, tortúrelo, pero cuando nos van a juzgar a nosotros somos circunstancialistas, me equivoqué, estaba de mal genio, yo no soy así, yo no soy tan mala persona. Entonces uno constantemente cuando está hablando de derecho penal debería estar haciendo juicios hipotéticos y cuando estamos hablando de garantías, las garantías son de los ciudadanos y no de los jueces, ni de los fiscales ni del Poder Judicial. Entonces uno le tiene que decir, como uno le dice a los alumnos, imagínese que el que está sentado allá no es Macaco, ni Macuso, ni el mono Jojoy. Imagínese que es su hermano, su mamá, su papá o usted mismo. El derecho penal es expansivo y en cualquier momento vamos a estar ahí sentados y entonces ahí sí vamos a empezar hablando de garantías. Yo rápidamente quisiera pasar entonces para mirar que la relación ahí no sería entre el sistema inquisitorio, acusatorio, que tampoco existió puro, sino que la tensión, o así lo hemos vivido nosotros en nuestro país, es entre estos dos modelos, el sistema continental europeo y el sistema anglosajón. Nosotros bebemos del continental europeo por un accidente, fue en Colombia y creo que Alemania, España llegan por la guerra española, Jiménez de Azúa y nos trae esa teoría del delito, una teoría muy fuerte que luego, bueno, los alemanes han cometido muchos errores porque tienen mucha filigrana y se olvidaron de la realidad. De pronto ahora con Roxine les dice, bueno, esas teorías tienen que servir para alguna cosa, para resolver los problemas del día a día. Pero creámoslo o no, eso le decíamos nosotros a una juez muy querida, porque el problema no es de buenos y de malos, el problema es de cultura, el problema es que cuando ellos nos explicaban, ella nos decía en los alegatos de apertura y de conclusión, pero ¿para qué? A mí me decía una de ellas, pero ¿para qué hablas tantas cosas de antijuridicidad? La antijuridicidad somos todos caminando. Entonces yo le decía, sí doctora, ese es su pragmatismo y yo se lo admiro y se lo celebro, pero entienda que nosotros aquí, para que la conducta sea punible, tenemos que probar que sea típica, antijurídica y culpable. Entonces no basta venir aquí a relacionar unas evidencias,
a relacionar unos hechos con unas pruebas. Nosotros tenemos que probar esas tres categorías dogmáticas para llegar a establecer o sea, nosotros tenemos ese referente y bueno, entonces se les olvidó, hay que cambiar no solamente la parte procesal, sino que también cambien la teoría del delito, pues, o sea, esa es como la discusión constante. En el sistema continental europeo, el fiscal pertenece a la rama judicial. Paso con… Gracias. Pertenece a la rama judicial, tenemos un principio de legalidad muy rígido, muy estricto, que ese es lo que en Colombia nos ha dado tantas dificultades para las negociaciones y los preacuerdos, para la justicia premial, porque tenemos un principio de legalidad, porque el juez no puede cambiar el supuesto fáctico. Usted no puede cambiar un acceso carnal violento por unos actos. Usted no puede cambiar un homicidio agravado por un homicidio simple, así nomás. En aras del eficientismo, pues no se puede hacer. O sea, sería, si este señor yo le cambio este acceso carnal por un acto, me va a aceptar cargos, vamos a hacer un preacuerdo y no vamos a ir al juicio. O sea, es toda una mentalidad de evitar el juicio. O sea, hagamos un proceso y condenemos, pero sin juicio. El principio de oportunidad no es la regla general, el principio de oportunidad es la excepción y aquí también ustedes lo tienen, muy reglado en Colombia con control judicial. Conclusión, no nos ha funcionado mucho, ha funcionado en casos más o menos importantes para temas de delación. Venga, colaboración eficaz, usted me ayuda de testigo de cargos y yo le perdono, ¿cierto? Esas son las figuras que de pronto los de la escuela de derecho tradicional que había en Medellín les choca, o sea, ellos dicen, está bien la eficacia, pero no el eficientismo, y está bien abreviar los procesos, porque está bien que hay capturas en flagrancia y que el ciudadano puede aceptar cargos y que puede pagar y que hay causales objetivas de extinción de la acción penal que no vamos a discutir, pero es que en Colombia, ¿saben lo que pasó? Cuando empezó el sistema procesal, o sea, el código, incrementaron al doble las penas en la parte sustantiva. Entonces, o sea, es impute duro, impute bastante. Nosotros tenemos una formulación de imputación que es un acto de comunicación donde se le dice, señor, nosotros aquí tenemos esto y esto y le vamos a imputar esto y esto y esto y esto y la pena mínima es esto y esto y esto, pero si usted acepta cargos, le vamos a rebajar al 50%, ¿cierto? Entonces es ese tipo de negociaciones con una igualdad de armas tan difícil que exista, entonces eso es como lo que se cuestiona. En el sistema anglosajón, como también ustedes lo saben, rige el principio de oportunidad como regla general, o sea, investigan lo que quieren investigar, lo que tenga futuro, lo que político, criminalmente en ese momento y en ese estado se esté requiriendo. No tienen una teoría del delito, están con un jurado de conciencia en las causas más graves y esa existencia del jurado de conciencia cambió también cuando empezó el sistema en Colombia, era que teníamos que estudiar actuación, que oralidad, que no nos moviéramos así, que nos moviéramos así, pero es que nosotros tenemos un jurado en derecho, o sea, nosotros tenemos que, la argumentación es muy distinta cuando yo estoy ante un juez en derecho que cuando estoy ante un jurado de conciencia. Ante un jurado de conciencia, pues los pools de abogados se dedican a saber, bueno, vamos a buscar si esos jurados, cuáles son sus prejuicios, cuál es su ideología, si son feministas, si son vegetarianos, o sea, ustedes han visto y el fiscal que introdujo la reforma de todo sabía menos de derecho penal y él le preguntaban cómo va a ser, como en las películas, y nada que ver con las películas, o sea, nada que ver con el sistema norteamericano, nuestro sistema. Y el fiscal es del Ejecutivo y tiene responsabilidad política. Nosotros en Colombia, y yo creo que ustedes también aquí, son de la rama judicial y prevarican. Y tienen una función pública muy reglada. Entonces eso cambia todo el esquema. Cuando nosotros estábamos hablando de construir los alegatos de clausura, teníamos esa discusión porque en ocasiones nos decían, no, pero es que usted no está amarrada a la legalidad
y usted no está amarrada porque es que usted es una litigante del Estado, pero es una litigante. No, yo soy una servidora pública, así sea una fiscal. Y yo no puedo entonces, a mí las líneas jurisprudenciales, inducir el error a un juez. O sea, es de mayor exigencia el argumento y la construcción argumentativa de un fiscal cuando pertenece al Ejecutivo, a la rama judicial, que prevarica con el problema del prevaricato, que es que los fiscales en Colombia ya no toman decisiones, ¿cierto? Ya no decimos el derecho, se nos quitó toda la función jurisdiccional. Y tampoco, como a diferencia, ustedes tampoco, los fiscales ya dicen el derecho, eso es una cosa muy válida, muy importante, pero nosotros tampoco somos instrumentos o medios de prueba. Nosotros no recaudamos ningún elemento material probatorio. Y ahí también tenemos un problema muy grave, porque empezamos sin tener una policía capacitada, científica, técnica, unificada. Pero en Estados Unidos ellos nos dicen, la fórmula son 7 investigadores por un fiscal, y en Colombia es un investigador por 7 fiscales. Así está de grave la situación. El fiscal no allana, el fiscal no hace registros, el fiscal no hace levantamientos de cadáver. Entonces, ante la dificultad que tenemos, pues nos ponemos a tomar declaraciones juramentadas, que son las declaraciones anteriores al juicio, con las dificultades que eso se presenta, pero ante las dificultades de medios. Es entonces, en términos generales, para plantear cómo dejar desde nuestra perspectiva en Colombia las dificultades y la pelea que tenemos, ¿cierto? O sea, esas dificultades de cuando se nos hacen estos juicios de valor de lo que va del sistema, dicen no está funcionando el sistema, pero es que el rango de medición son los procesos en Estados Unidos, y como dicen los muchachos, nada que ver, o sea, nada que ver. Uno le dice, no podemos medirnos así, porque obviamente ellos dicen es que un proceso, una legalización de captura no puede demorar más de 5 minutos, y decidir si va a haber medida de aseguramiento o no puede tardar 10 minutos, y aquí nosotros en Colombia, porque tenemos test de proporcionalidad, porque tenemos derechos fundamentales, porque tenemos, entonces o sea, vuelvo y le repito, es tratar de ponderar, estamos conscientes de que tenemos que mejorar en eficacia, pero no dando al traste con toda la teoría y toda la construcción que llevamos de hace siglos. Otro problema es la tensión constante entre la teoría del delito y el proceso penal. Bueno, cuando empezó en Colombia el sistema, pues se acabó la teoría del delito. Esas discusiones de error de tipo, de error de prohibición, de estado de necesidad, de legítima defensa, de que el dolo está en la tipicidad o en la culpabilidad, de la imputación objetiva, entonces todo el mundo decía, gracias a mí Dios se acabó toda esa pendejada porque eso es muy difícil, ¿cierto? Y se decía, entonces decía, pero resulta que la gran falencia nuestra es esa, es que la teoría del delito es que el proceso es un mecanismo para materializar la teoría del delito. Entonces tiene que haber una relación permanente. Cuando yo hago un alegato de apertura, pues tengo que saber la teoría del delito. O sea, desde el programa metodológico yo tengo que saber cuáles son los hechos jurídicamente relevantes, y para eso tengo que saber qué es tipicidad objetiva, subjetiva, antijuridicidad, culpabilidad. O sea, aunque cuando nos prepararon siempre nos dijeron el problema es de técnica, pues nosotros teníamos que amarrar, porque quiero insistir, de los gringos nosotros tomamos todas las técnicas, así como las expuso el venezolano, así son en Colombia, después llegaba el redirecto, o sea, la técnica es la misma, y de ellos tenemos que aprender muchísimo, y de eso sí se aprende mucho, pero con la teoría del delito, y porque yo le decía, bueno, yo no sé en Venezuela, pero en Colombia, que cojan a un testigo y lo cojan a un contrainterrogatorio, ningún juez se lo va a permitir. O sea, ningún juez va a permitir que pase lo que pasa en las películas, que acaban con de verdad, como decía él, hay que acabar con el testigo. Eso pasa allá en Venezuela, pero, o sea, porque son jueces y porque es un ciudadano que está de un lado a otro, pero que es un ciudadano que hay que,
O sea, nosotros hemos llegado que es, yo en mi concepción pienso que también es extremo, porque entonces a veces los jueces dicen, no, ¿va a dejar oír o no? Déjelo pues, o no objete tanto, o déjelo calmado y no lo trate mal, no, y simplemente no lo está tratando mal, sino que esa es la técnica del contrainterrogatorio. Es fuerte, es hablarle duro, pero entonces si el juez calla al defensor o al fiscal, entonces hasta ahí llega pues la discusión. Entonces, lo que quiero insistir, bueno, desde la perspectiva que cuando nos decían que viniéramos era pues a plantear como lo que había ocurrido para, repito, pues como es una evaluación o un cumpleaños muy sincero, porque cuando uno está cumpliendo años todo el mundo le felicita, aquí es el único cumpleaños que no le dan a uno y no los errores, pero bueno, estamos celebrando, ustedes tienen 5 años, nosotros también apenas tenemos 8 años, estamos tratando de racionalizar el sistema y tratar de irlo acomodando a nuestra realidad. Bueno, ¿para qué la dogmática? Pues yo sé que ustedes tienen a Jim Bernal, que esta es una pelea que se la dieron ya también en Francia, en España, en Alemania, con otras cuestiones, en ponderar la eficacia y la garantía, porque estamos en esa tensión constante entre esos dos niveles, porque parece que sobre todo después del 11 de septiembre, pues el mundo tiende hacia la seguridad y al orden, más que a las garantías y a la libertad, y que eso es mundial y que nosotros, aunque queramos desprendernos, pues no vamos a poder hacerlo. Entonces es volver como a reiterar que cuando uno le decía a los jueces norteamericanos y a los fiscales, mire, entonces usted va a ir conociendo el juez y entonces los jueces y ustedes van conociendo a los fiscales, entonces que se pongan falda, que no se pongan falda, que hablen así, que las aretas. Entonces uno le decía, pues para eso es la teoría del delito. Podemos tener muchos prejuicios, pero es por lo menos para taparlos. O sea, usted puede intuitivamente, es que a mí como que me nace, como que yo lo vi, yo dije, este tipo es culpable. Pero ese pálpito, esa intuición, pues la tiene que racionalizar y pasar a través del filtro de la tipicidad, de la antijuridicidad y de la culpabilidad. O sea, todos de una u otra manera de eso se trata. Y cuando quisiéramos que a mí me estuvieran juzgando, pues que esa persona que me esté juzgando racionalice, no porque le caí muy bien, porque le caí muy mal, porque me le parecí a quién sabe quién, porque no es de intuición, es que el derecho no es pura intuición, es volverlo un poco más razonable, y Jim Bernal pues lo dice muy bien, que es para evitar la irracionalidad, la arbitrariedad y la improvisación que es tan propia del derecho penal, como también lo decía el magistrado, que claro, es que es muy difícil juzgar contra las mayorías. El Poder Judicial es un poder contramayoritario y siempre va a estar protegiendo al débil, por más malo que sea. Ese ciudadano que está capturado en ese momento es el débil en esa relación. Y ese juez, a contrario de lo que dicen todos los medios de comunicación, tiene que aplicar el derecho, y el derecho penal entonces, así entendido, es un límite a las prácticas punitivas y a la venganza privada. Pues es que así lo tenemos que entender, porque de otra manera no habría necesidad de manejar parámetros de razonabilidad, sino eficientismo y prácticas punitivas y no más. Y dejaríamos pues entonces el cuento de estar teorizando. Roxy, hablando de la relación constante que debe existir entre teoría del delito y el derecho procesal, pues era lo que nosotros siempre habíamos entendido. O sea, cuando en Colombia, bueno, yo no sé a ustedes si les pasó, pero cuando pasó en Colombia parecía que nos habían borrado todo lo que teníamos. O sea, es una forma, un mecanismo distinto de hacer las cosas. Pues más difícil, sí, claro que es más difícil. Es que las garantías, vuelvo y les digo, son límites que se le ponen al Estado
y las garantías se les dieron al ciudadano. Entonces, primero era más fácil yo con yo, como decíamos nosotros, o sea, el fiscal recaudaba la prueba, esa prueba era permanente, con eso nos íbamos, eso no se repetía nada, en el supuesto audiencia pública repetíamos lo que ya se había recaudado y el señor quedaba condenado. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando estábamos ahí decimos, ay, es que la ley 600, porque ahora todo es con control para una orden de captura, una interceptación, un allanamiento, una búsqueda selectiva. Entonces, a veces, con tanta carga probatoria, dicen, no, es que aquí no podemos hacer nada. Y la delincuencia en Medellín es un poco tecnificada, pero siempre va a ser así. O sea, siempre la realidad está 1000 años y la ley siempre está atrás. O sea, surgen unos hechos y nosotros decimos, bueno, ¿y esto qué? ¿Esto con qué? ¿Cómo lo tipificamos? ¿Dónde lo adecuamos? ¿Cómo lo manejamos? Otro contexto que es necesario rápidamente es el derecho penal moderno, la crisis del derecho penal, la huida al derecho penal. Yo sé que, bueno, Silva Sánchez es un autor que trabaja mucho el tema. Entonces, estamos ante un derecho penal expansivo, con bienes jurídicos colectivos, el Código Penal se está incrementando cada vez más, simbólico, no importa, entonces, no importa qué es lo que realmente se esté juzgando, lo que le importa sobre todo al Ejecutivo y al Legislativo de todo el mundo es dar el mensaje y la sensación de seguridad. Yo creo que ese es un problema que tenemos todos y en Colombia las 6 reformas de las que les hablé, empezamos con un proceso, vamos a investigar y después detenemos. No vamos, la libertad es la regla general, pues eso no le gustó a nadie, eso no duró ni 2 años. O sea, la gente empezó por la mayoría a exigir que, bueno, están deteniendo a la gente, que es que la detención domiciliaria, porque tenemos medidas privativas y no privativas. Entonces, y era la excepción, había un principio muy bonito de gradualidad en el que el juez de garantía se podía medir sin importar la gravedad del delito. Es que no todos los homicidios son iguales, o sea, hay homicidios en estado de ira, hay homicidios en legítima defensa, hay homicidios de un sicario, ¿cierto? Entonces, decíamos que no era per se la gravedad la que llevaba la medida de aseguramiento y que había que hacer los famosos test de proporcionalidad y constitucionalizar esos temas en derecho. Pues eso no duró mucho tiempo y ahora volvimos a que la regla general, casi que el legislativo, bueno, ¿qué hay que hacer para que la gente esté en la cárcel? Pues póngale 4 años y una norma que diga un quantum punitivo y amarre al juez y al fiscal, ¿cierto? Entonces ahora tenemos, que ustedes no sé si lo han visto en los medios, un problema de hacinamiento carcelario porque hasta el consumo se está tipificando con pena privativa, con pena de detención preventiva. Y se prohibieron, o sea, hay una contradicción del sistema, se prohíben las rebajas en el secuestro extorsivo, en los delitos sexuales, ya la gente aunque acepte cargos, entonces se nos llenaron las cárceles y todo se está yendo a juicio. ¿Por qué? Porque hay que cumplir hay que satisfacer a los medios de comunicación, porque se nos olvidó entonces que somos una contramayoría, y que estamos amarrados. Tenemos otro problema adicional y es que tenemos un derecho disciplinario manejado, nutrido en su jerarquía por el ente legislativo. Entonces, el prevaricato es un tema un juez que inaplique o excepcione una ley por inconstitucional va a estar sancionado disciplinariamente y eso es, pero era como nosotros decíamos en Medellín en un evento, eso es un problema de las facultades de derecho. O sea, el problema de la independencia judicial es un problema de los ciudadanos y por ende de la ciudadanía que cree que no es de ellos o que no les corresponde y un juez, cuando los jueces y los fiscales no pueden dormir tranquilos, ningún ciudadano en ningún país puede dormir tranquilo porque no van a tener la garantía de que ese juez puede fallar en estricto derecho y conforme a esa Constitución.
Este ya entonces es lo que ha pasado con la crisis del derecho penal, la flexibilización de las garantías, la simplificación a la hora de la imputación. Ustedes ya han visto que nosotros, como también estamos bajo el Estatuto de Roma, entonces en el Estatuto de Roma se imputa, casi que se acabó las diferencias entre cómplice, coautor. O sea, en Colombia la coautoría es propia o impropia y se imputa muy abiertamente, sobre todo hablando en temas de esos delitos de concierto para delinquir, de lavado de activos, de tráfico de estupefacientes, casi que simulando la imputación en el Estatuto de Roma, pertenecer a una organización criminal. Y no discriminan, no se está discriminando muy claramente a título de que se le está imputando esa conducta. Bueno, el endurecimiento de las penas, pues para satisfacer esas demandas motivadas por la inseguridad, o sea, el tema de la violencia intrafamiliar pasa de ser de querellable a no ser querellable. En este momento todos se van para la cárcel. Entonces, la pelea de la borrachera del viernes, y ya la señora entonces el lunes está llorando, era que yo no quería, sino pues que usted me lo metiera a la cárcel viernes, sábado y domingo, pero sáquelo pues el lunes temprano, porque ¿quién va a ir a trabajar y quién me va a resolver el problema? O sea, yo acudo al derecho penal para que le dé un susto, para que lo detengan ese fin de semana, pero el problema pues es otro, y el derecho penal nada está haciendo ahí, nada está resolviendo, está agravando el problema. Las fortalezas del sistema, como les decía ahora, es que constitucionalizó el proceso, que nos introdujo esos temas de proporcionalidad, de razonabilidad, de ponderación, de necesidad, que transversalizan todo desde el momento de la indagación, que es llevada únicamente en Colombia por la policía, hasta el momento del juicio. Esa reserva legal y judicial de la privación de la libertad, el plazo razonable, que en Colombia son 36 horas, eso fue un logro de los ciudadanos. En las capturas en flagrancia, como se entiende que el policía no es abogado, no, entonces inmediatamente, o sea, se acabó el cuento, porque también allá el policía capturaba, entonces por ejemplo en un pueblo al borrachito canzón lo metían 36 horas en el calabozo, pues no le hacían nada, supongamos que no, de verdad no le hacían nada, pero eran unas facultades preventivas y a veces muy excesivas en nuestro país. Yo sé que aquí no, pero allá de pronto, entonces aquí ya se quitó eso y les dijo, no, es que usted, señor agente de la policía, no lo puede meter en la patrulla, no lo puede llevar a una estación, nada. Inmediatez entre el hecho de la aprehensión en flagrancia y la puesta a disposición del fiscal. El fiscal es el que valora y es el que arranca pues con ese juicio de legalidad, y es el que decide, esto no es un delito, esto sí es un delito, este es un delito que amerita medida de aseguramiento, entonces me voy para el juez de garantía y si no, le doy libertad. Entonces uno le dice a la policía, claro, sigan capturando, porque ustedes ven una riña callejera y ustedes cumplen una función preventiva y esa gente hay que capturarla, pues, o sea, la policía tiene que actuar, pero no todo tiene que ir para la cárcel. Entonces, el 90% de nuestros delitos, porque nosotros, además de que dicen por ahí, yo no sé, que la droga es muy buena, la cocaína nuestra no solamente la estamos exportando, lamentablemente el consumo en Colombia ha aumentado considerablemente. Entonces no es un problema solamente de demanda, sino que hay mucho consumo, y entonces nosotros tenemos audiencias que en los turnos, cuando yo estaba iniciando, pues ahí de 15 carpetas, porque trabajábamos en turnos, por ejemplo, de 6 a 2 de la tarde, de 2 a 10 de la noche, de 15 carpetas, sin mentirles, en ocasiones 10 eran de porte de estupefacientes, porque ni siquiera el tráfico, no, porte, el drogadicto que a veces llegaba dormido, trabado a la sala, y nosotros entonces con este test de proporcionalidad y en unos, o sea, justificando un trabajo que con la existencia de un fiscal, de un juez, nosotros tenemos la Procuraduría, que es un interviniente innecesario, pero es un interviniente que quedó por manejo burocrático, pues ahí en el proceso penal, ahí está ahí, y hay que dejarlo ahí. Entonces tenemos defensor,
procurador, fiscal y juez, todos resolviendo un tipo que lleva 30 gramos de marihuana, porque en Colombia la dosis personal es 20 gramos de marihuana y 1 de cocaína. Entonces, si se exceden, es delito y va con medida de aseguramiento porque la pena arranca en 4 años. El juez de garantías es un logro, repito, por el control a esos actos de investigación y la clara separación entre el juzgamiento y la acusación. Los derechos de las víctimas, nosotros los teníamos a través del bloque de constitucionalidad, la sentencia C228 desde el 2002, se decía que las víctimas no se acercaban solamente a pedir indemnización de perjuicios, que las víctimas se acercan al proceso penal a pedir verdad, justicia y reparación. Son unos intervinientes súper especiales. Si el fiscal archiva, pueden ir a pedir el desarchivo, ellos se pueden oponer a una libertad, ellos se pueden tomar partido en el recaudo de los elementos materiales probatorios. ¿Qué es lo que pasó? Pues que la Corte permitió todo, pero a lo último como que le dio susto y dijo no, cuando lleguen al juicio, el interrogatorio y el contrainterrogatorio, la introducción de la evidencia la hacen a través del fiscal. Entonces ahí pues hay una dificultad, pero en términos generales uno podría decir que la víctima ha recuperado su validez, su vigencia, que se ha hecho visible, pero que como todo extremo en la vida se puede tornar vicioso y no podemos llegar a la Edad Media a preguntarle y a pedirle concepto a toda la víctima, porque de una u otra manera la víctima tiene su dolor y su venganza, y entonces lo que hace ese juez o ese fiscal pues siempre ha sido interceder para ese dolor volver un poco más razonable, y a veces entonces las víctimas un preacuerdo no les sirve, una indemnización es un homicidio culposo, en un accidente de tránsito, no quiero, mi papá no tiene valor, no quiero nada, no quiero sino cárcel y cárcel. Entonces ahí es difícil, por más derechos de las víctimas que sean, también hay unas reglas y hay un aspecto que hay que respetar. Ya han hablado mucho de que el único mecanismo para lograr estos aspectos es a través necesariamente de la oralidad entendida como debería ser. Ya les dije lo que los fiscales, eso, que le hayan quitado las funciones jurisdiccionales y que les hayan quitado la capacidad de recaudar elementos materiales probatorios, desde nuestra perspectiva, desde el diseño teórico es muy válido. Ahora ya que no nos hayamos preparado y que el Estado no tenga voluntad política para capacitar y fortalecer a la policía, pues es otro tema distinto. La justicia restaurativa que humaniza todo el sistema, que también esas víctimas y que hay otros mecanismos para resolver esto, que es un conflicto social que no solamente tiene que ver con cárcel, y que nosotros nos hace mucha falta en nuestro país reconstruir ese tejido social. En Colombia ha habido grandes líderes, pero con un gran dolor en el corazón, que no lo pudieron trabajar, evolucionar, y entonces eso nos ha generado muchos problemas. Uno conoce pues muchas experiencias de gente que ven que le matan al papá porque coge medio bulto de papas y dicen, cuando crezca me meto a la guerrilla o a los paramilitares. Eso no importa, el hecho es vengar, ¿cierto? Cubrir una venganza, y es porque en estos procesos hemos olvidado ese aspecto de la justicia, de tratar de restablecer ese tejido social. Hay unos trabajos muy bonitos en las cárceles donde las mamás pueden ir a hablar con el que le mató a su hijo. Eso sirve mucho en una sociedad, más que la cárcel misma. El principio de oportunidad tiene los fines de humanización, de necesidad de pena, de colaboración. La eliminación del principio de permanencia de la prueba nos hace muy difícil el trabajo, pero definitivamente es una fortaleza de los sistemas acusatorios. La aplicación del principio de convencionalidad, que ya el doctor entonces también lo explicó, nosotros estamos cobijados por la Convención Interamericana. Entonces este no es un problema de moda. O sea, si decimos que los derechos fundamentales
es un tema de importancia y que están generando gastos altísimos, los estados están siendo condenados, pues los operadores jurídicos nos tenemos que poner las pilas, porque ese principio de convencionalidad tiene que ser una herramienta análoga al principio que nosotros hablamos de constitucionalidad. Todos los jueces y todos los operadores jurídicos, por lo menos en Colombia, y yo creo que aquí también, tienen que aplicar la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pues porque nosotros estamos y somos representantes del Estado, y un incumplimiento, pues no nos van a sancionar a nosotros personalmente, pero sí al Estado colombiano. Y entonces ese principio de convencionalidad transversaliza todo el problema. La cláusula de exclusión es una fortaleza vista desde nuestra perspectiva. También creo, como el magistrado, que las excepciones en Colombia fueron reguladas por la ley 906, pero que definitivamente esas excepciones, por ser tan casuísticas, tienen que ser o deberían ser inconstitucionales, porque por esa vía todo entra finalmente, porque es que mire que es macaco, que es mancuso, que es garabito, que es muy grave, que es que como, o sea, por esa vía, cuando se toma, es como la prohibición de tortura. La prohibición de tortura es una regla, no puede ser un principio, porque si usted lo toma como una regla, lo pondera. Entonces usted le dice, vea, este señor tiene información de que van a poner una bomba en un colegio donde hay 1000 niños, entonces ¿qué hacemos? Pues pondere, y si usted pondera, sopesa y utiliza esos test, pues simplemente y a través de argumentos muy constitucionales se va a poder permitir la tortura. Entonces, por esa vía creemos que eso mismo pasa con la cláusula de exclusión, que se maneje como una regla de la cual nunca puede entrar en juicios de test de ponderación o de proporcionalidad. En Colombia están matando los testigos. Ya se dieron cuenta pues que si el testigo no va, entonces no hay prueba, no hay nada, entonces matemos. En Colombia pasa eso y es la verdad. Entonces ha habido casos en que se está fallando. La prueba de referencia es, ¿qué hacemos en la fiscalía? Pues tomar declaraciones, los policías judiciales toman entrevistas, pero para amarrar un poco más, entonces el fiscal le toma juramento a ese potencial testigo, porque no es testigo, eso no es testimonio, eso es una simple declaración, y pues si lo mataron, no llegó al juicio, entonces es uno decirle, mire, esto fue lo que él dijo, esto fue lo que pasó, el señor, y mire el acta de levantamiento, y mírelo. Cuando yo era juez de garantías me tocó un caso de un muchacho lo contrata para matar a un abogado y se equivoca 2 veces, y en la segunda vez fueron y se entregaron, y dijo, vea, yo me equivoqué, señor que mataron por allá, lo que pasa es que me pagaron para matar a un tipo y no he podido, o sea, el tipo hace una descripción, me contrató X, Y, yo he ido, el que voy a matar es así, así. El abogado nunca lo habían denunciado. Hace toda la descripción, da los datos de las personas que lo contrataron, le pagaron 3 millones. Ese muchacho sale de la fiscalía y a los 3 días lo matan. Ese era va a la moto, este era el que iba atrás en la moto. Y él dice, yo le dije a un amigo pues que teníamos un trabajo, lastimosamente eso es un trabajo allá, y entonces, bueno, me lo llevé, él sabía, no iba de gancho ciego, como dicen ellos, sino que yo le dije que teníamos el trabajo y que yo de esos 3 millones le daba 500.000 pesos porque él manejara la moto. El hecho es que para la medida de aseguramiento la fiscalía ya tiene, capturan con esos datos, los verifican, los corroboran, efectivamente los señores existían, existió el pago, porque es que como se llega al determinador, pues cuando el autor material habla, pues nosotros en Colombia no tenemos como otro mecanismo para uno llegar al determinador, y cuando llegan al juicio también han matado al otro testigo, y ese es un caso que en aras de la verdad material y que la angustia de los jueces es que el hecho sucedió, es que tienen los 2 testigos y entonces los condenan. Hay una norma en el código que dice nunca se podrá dictar sentencia condenatoria con prueba de referencia. Prueba de referencia son las declaraciones que se toman antes, pero ese testigo no puede ir, o porque lo mataron o porque salió del país, no está, entonces no hay contradicción, no hay debate. Eso está pasando lastimosamente, porque hay gente que dice, bueno, porque
la prueba anticipada nosotros la tenemos. Si usted sabe que el señor se va a morir, que el señor va a tener que salir del país, que lo van a matar, vaya a un juez de garantías, pero eso y allá haga el interrogatorio, el contrainterrogatorio y permita entonces la contradicción y el debate para sanear ese aspecto. A veces no se utiliza pues porque por la premura, aunque mucha gente dice eso no es inmediación, es que inmediación es con el juez que va a fallar, no con otro juez, y ese va a ser otro. El juez de garantías es distinto, siempre tiene que ser distinto al que va a tomar la decisión final. La prohibición de obtener la verdad a cualquier precio y de cualquier manera, y que la oralidad no es un mecanismo de descongestión, es que nos equivocamos, o sea, la oralidad en Medellín y en Colombia no ha descongestionado nada, ni va a descongestionar. Nosotros hacíamos, por ejemplo, en capturas sin flagrancia nos íbamos para el F2 y eran 20 personas rindiendo indagatoria con un mismo fiscal que uno alcanzaba a dar vueltas y con el mismo defensor, y salían todos. Ahora a cada uno hay que hacer el protocolo, presentarnos, no sé qué, o sea, aumentó la capacidad, aumentaron los problemas y seguimos con el mismo bus, o sea, aumentaron los pasajeros y siguieron los mismos puestos. Entonces es un asunto casi que de lógica, pero el problema siempre es, no sirve la judicatura, no sirven los jueces, no trabajan, no hacen nada, y la oralidad es democratización del sistema, legitimación del juez, pero no un mecanismo de descongestión. Lo que les decía entonces, las debilidades, la falta de capacidad del sistema a todo nivel, no solamente de la policía judicial, sino también de la fiscalía y de los jueces. Los jueces están literalmente reventados, no dan abasto, porque los jueces en Colombia dictan un sentido del fallo, pero después tienen que dictar una sentencia por aquello de que nosotros debemos motivar y argumentar y dar razones, ¿cierto? Porque estamos en un Estado constitucional, que cuando vamos a hacer injerencia en derechos fundamentales, la autoridad por sí misma no es argumento. Yo lo estoy condenando porque yo soy el juez, entonces hay que argumentar. Entonces, claro, se llenaron de sentencias y el aplazamiento de las audiencias tiene acumulado el sistema. Otra debilidad fue haber excluido las discusiones del penal general, las discusiones dogmáticas, y tratar de llegar a una condena sin el juicio. El 74% de las sentencias condenatorias hasta ahora se dan por la aceptación de cargos, aún en esos casos que yo les digo que en secuestros, extorsiones, delitos sexuales, aunque el ciudadano acepte cargos, ya no hay descuentos, a veces de todas maneras la aceptación de cargos sigue siendo pues la justicia premial, el mecanismo que nos permite llegar, y mire que solamente el 13.3 por juicio oral, muy poquito y muy poco, y el sistema es perfecto para la flagrancia, para los delitos descriptivos. Yo pertenezco a una unidad de delitos contra la administración pública y les voy a decir la verdad, en Medellín no hemos formulado la primera imputación de celebración indebida de contratos. Hemos llevado unos peculados y estamos súper encartados con la introducción del elemento material probatorio documental, entonces que hay que leer, y entonces, o sea, hay unos delitos tan técnicos que el sistema es difícil de maniobrar con ellos. Las causas de todo esto, creamos nosotros que hubo muchas debilidades en la capacitación, por lo que les decía que estábamos hablando dos idiomas y dos códigos totalmente distintos, y estamos de acuerdo con los rituales, son muy bonitos, son muy importantes en la construcción simbólica de una cultura, pero tienen que tener un contenido. O sea, una forma por la misma forma no tiene sentido, entonces nosotros allá nos llenamos de un mundo, nos demoramos más presentándonos. Y hay jueces pues que hay que ponerse de pie, ellos hacen como es un formalismo para aplazar la audiencia. Entonces, estamos de acuerdo, no sé qué, entonces aplazamos la audiencia. Entonces nos demoramos 20 minutos para aplazar una audiencia, pero hay que montar la audiencia para que quede grabada. Entonces, de pronto son ritualismos vacíos que son eso no es oralidad. Bueno, lo que estábamos diciendo, que
hay demasiado expansionismo penal en todo el mundo, la falta de política criminal, como les dije, muchas reformas contradictorias y yo diría que no solamente legislativa, sino jurisprudencial. La misma Corte se ha encargado de generar una inseguridad jurídica tremenda. La Corte Constitucional dice una cosa y la Corte Suprema en el mismo punto ha dicho cosas distintas. Han confundido, por ejemplo, preacuerdos con aceptación de cargos. Entonces, como están en el mismo capítulo de la negociación, una cosa es una aceptación libre. A mí sí me van a pasar, María. Doctora, peleamos, yo voy a pelear con la doctora mexicana. Aquí hay mucho machismo. A los hombres no les pasan esto y a nosotros sí. Doctora, su tiempo terminó, no voy a parar. No, mentiras. Lo que decía, lo que uno podría decir que podría ayudar un poco, pues, es en Colombia es los medios. O sea, cuando la señora de México nos decía, la doctora de México nos decía de la gestión en la tecnología, nosotros estamos muy mal en tecnología, no tenemos tampoco salas de audiencias, esperamos pues que ustedes no los vaya a coger el tiempo como nos pasó. O sea, en los centros de servicios debe haber, lo que necesitamos más que abogados son ingenieros y utilizar la tecnología, pues, o sea, aprovechar de esos recursos tecnológicos para organizar un mundo de aspectos. Ahora el fiscal general, que es un penalista, pues está tratando de hacer lo que me dicen en Costa Rica que hacen, es un sistema de priorización. O sea, en Colombia todo es delito. Primero habían delitos y contravenciones y ahora unas lesiones desde un día hasta 50, hasta X es delito. Entonces hay que volver a cambiar. Habían creado los jueces de pequeñas causas, habían creado la privatización, que ustedes lo tienen, o sea, unas causas que la víctima puede actuar directamente, se declaró inexequible. Eso nos ha generado una congestión terrible. Es verdad que entonces no nos podemos seguir dedicando y justificando el trabajo con delitos bagatelares, sino que lo que el fiscal pretende es, bueno, él está ajustando. Ustedes saben que nosotros tenemos una justicia transicional sin transición porque el conflicto no se ha acabado, entonces ahí tenemos el problema, pero tenemos justicia y paz, que es la que está tratando de resolver el problema de los paramilitares, que no los podemos amnistiar ni indultar porque eso no era un delito político. Tenemos el problema de la guerrilla, que por allá están en Cuba mirando el marco teórico de eso, y tenemos los delitos entre paréntesis o entre comillas ordinarios. Entonces ahí el fiscal dice, bueno, vamos a empezar a priorizar y a manejar principio de oportunidad. Pero a la gente no se le puede decir, vea señor, 2.000 pesos, eso es muy poquito, nosotros no nos va, eso no es político criminalmente interesante para el Estado, sino que nosotros lo vamos a archivar, sino que a ese ciudadano hay que resolverle el problema, porque una víctima desatendida pues es potencialmente un problema social. Se trata entonces en esas cosas de hacer unos análisis de contexto para tratar de hacer investigaciones de mayor impacto social. Pues en los conciertos para delinquir nosotros pues tenemos, ya en Colombia primero se llamaban paramilitares y guerrilleros, ya todos se llaman bandas criminales. Después del proceso de justicia y paz cambió el nombre, pero la problemática sigue siendo la misma. Son grupos armados que trabajan y controlan zonas de tráfico y de consumo de la droga. Entonces tenemos que ir al autor tras el autor, que ustedes lo manejan muy bien, de la teoría de Roxin. En Colombia la Corte lo ha manejado a veces incluso como determinador, o sea, cómo ir al hombre de atrás, cómo ir al jefe de esa banda criminal y no seguir entonces dándole, como dicen por ahí, a los chiquitos, o como dicen que el derecho penal es como la serpiente que no pica sino a los descalzos. O sea, tratar de priorizar y de ir entonces. Nosotros tenemos muchos problemas jurídicos, además de que aquí los han manejado. Uno de ellos es la cláusula de exclusión y las excepciones, el problema de la negociación, está muy restringida la negociación,
el archivo, los fiscales pueden archivar nomás por tipicidad objetiva y empezó el enredo que era tipicidad objetiva. Como la teoría del delito no sirve para nada, entonces ahí empezó que es tipicidad objetiva, que eso qué es, que cuál escuela, que las escuelas ya no sirven para nada. Entonces empezó el enredo de establecer qué es tipicidad objetiva y hasta dónde va impunidad y hasta dónde van los derechos de las víctimas. La detención preventiva, que se volvió la regla general, las amenazas de los testigos, el problema de la congruencia, que no sabemos si es desde la imputación, desde la acusación o desde el alegato de clausura, porque se dice en Colombia, usted acusa y empieza el juicio, pues acusa, hay una preparatoria y empieza el juicio, pues es que si decimos que la prueba se produce en el juicio, entonces deberían permitirle al fiscal que si la prueba le varió considerablemente, acuse dentro de ese mismo marco, sin violar el principio de legalidad, acuse por un delito que se ajuste a la realidad probatoria en ese juicio. Para terminalizar, como dándole fortaleza a la oralidad, quiero terminar entonces con esta frase de que los hechos vivos, a menudo dramáticos, siempre lo que se lleva al derecho penal son tragedias humanas, que pueden acompañar un debate oral, son los más aptos para promover la verdad que las inertes actas y los expedientes. O sea, queremos hacer énfasis en que sí creemos en que la oralidad es una regla y no un principio absoluto, pero que sí es un mecanismo que de verdad, sobre todo, legitima mucho al juez, democratiza, permite la igualdad y hace que entonces que los jueces tomen esas decisiones más llegados más sujetos a la verdad. Prohibirle al juez que vea el rostro de la parte, que converse con ella y con los testigos, que las escuche, significa arrebatarle al juez una de las guías más importantes, quizás la más importante para descubrir la verdad. Nosotros en Colombia, yo no sé aquí, pues creemos que tenemos que apuntar, como somos unos reconstructores de hechos pasados, apuntar a la verdad material y apuntar a tomar decisiones razonables dentro de un marco de garantías y teniendo en cuenta siempre entonces que las decisiones que se tomen van a ser dentro de ese marco de razonabilidad que la mayoría de las veces no atiende a los gustos o al deseo de las mayorías, pero que aún así hay que cumplir esa dura tarea de juzgar tal vez en el más injusto de los mundos, como decía Camille. Muchas gracias.